Me informan que la Corte Constitucional quiere una reunión con el presidente de la República y con los órganos de control para hablar sobre la crisis o la situación que se ha presentado en la Corte Constitucional. Yo quisiera reiterar lo siguiente. Esta semana yo convoqué a los presidentes de las Cortes, de la Corte Constitucional, allá estuvo la presidenta, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura. Convoqué también al señor Fiscal General de la Nación para, como Estado, yo en mi calidad de jefe de Estado, deberíamos ver qué podemos hacer para que nuestra democracia y nuestras instituciones salgan inclusive fortalecidas de este tipo de situaciones. Ahí hicimos un análisis bastante pormenorizado sobre las reformas que ya están en trámite en el Congreso de la República, en el proyecto que hemos denominado el equilibrio de poderes, que tienen que ver con el funcionamiento de la justicia. Hay varios puntos que tienen que ver directamente con el fortalecimiento de los procedimientos y unos cambios de mucho fondo en la forma como opera la justicia, por ejemplo, en su gobernabilidad, en su gobierno, en su manejo administrativo. Ahí se va a hacer un cambio de gran calado, como es eliminar la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, reemplazar la sala disciplinaria por un tribunal disciplinario, darle una serie de funciones adicionales al tribunal disciplinario y mejorar lo que tiene que ver con el manejo, la gerencia de la rama judicial. Se incluyen propuestas que tienen que ver con la calidad de los jueces, de los magistrados, el concepto de meritocracia, para que podamos garantizar que la mejor gente idónea, gente capaz, sea la que entre a administrar justicia. Y se hicieron una serie de propuestas sobre qué más se podría hacer de lo que ya está incluido en el proyecto sobre equilibrio de poderes. Por ejemplo, la necesidad de mejorar la calidad de nuestros abogados, poner unos umbrales más altos para que las universidades puedan expedir los diplomas a los abogados después de que estos abogados han logrado pasar unos exámenes mínimos para que la justicia garantice que quienes intervienen en la justicia, los abogados, tengan un mínimo de capacidades. Y se hicieron una serie de propuestas que, le hicimos conocer a la opinión pública. Pero ahí hay algo que yo quisiera repetir, que lo dijimos de pronto tangencialmente. Las instituciones no delinquen. Quienes delinquen son las personas que componen esas instituciones. Nuestra democracia se compone de una serie de instituciones que en su conjunto tienen que funcionar con armonía, con eficacia, con eficiencia. Cuando no funcionan con esa eficacia, con esa eficiencia, con esa armonía, pues se pueden hacer los correctivos del caso, que es lo que estamos buscando en el caso de la justicia. Y muchas veces cuando no funcionan se debe a las personas que componen, que administran esas instituciones, y ahí también hay mecanismos, hay procedimientos para corregir esas anomalías.
Por ejemplo, si hay algún administrador de alguna institución que no cumple con su deber, pues hay los mecanismos, están establecidos en nuestra Constitución, en nuestras leyes, mecanismos que nos permiten reemplazar o tomar las medidas necesarias para corregir las equivocaciones de esas personas. Por ejemplo, en el caso de las Cortes, ahí discutimos que no existía al interior de las Cortes un mecanismo que le permita a las propias Cortes tomar medidas para corregir una situación como la que se presentó en la Corte Constitucional. Y llegamos a una situación bastante sui generis, donde de los 9 magistrados, 8 dicen que no están de acuerdo con el comportamiento del 9º, pero no pueden hacer nada diferente a o no sesionar o pedir la renuncia, pero no lo pueden suspender. Entonces, discutimos la necesidad que las propias Cortes tengan esas facultades propias de autorregulación para poder ir corrigiendo esos errores cuando esos errores se van presentando. No podemos caer en esa tentación, y ese es mi llamado que yo quiero hacer en este momento, a que acabemos con las instituciones. Cuando hay problemas, lo que hay que hacer es actuar con prudencia, con inteligencia y de acuerdo a todos los mecanismos y los procedimientos que nos ofrece nuestra Constitución y nuestras leyes. De eso se trata la democracia. Y por eso tenemos que dejar que esas instituciones y que esos procedimientos funcionen. Me acabo de enterar también que la Comisión de Acusaciones de la Cámara llamó a indagatoria a uno de los magistrados. Pues ese es el procedimiento que hay que seguir. Entonces, se sigue ese procedimiento y lo que todos esperamos es a que funcionen las instituciones para que las propias instituciones corrijan el funcionamiento de nuestra democracia, de nuestra justicia en este caso. Pero lo que realmente no es conveniente es la actitud de algunos que acusan a las instituciones como tal, como si hubiese una persecución de alguien en contra de otra persona por razones políticas o decir que es que las instituciones están persiguiendo a ciertas personas. La Corte Constitucional ha cumplido un papel fundamental para este país. Lleva 23 años ejerciendo justicia, defendiendo nuestra Constitución, defendiendo los derechos de los colombianos, defendiendo la tutela, que es una de las grandes conquistas que en la última Constitución se hizo para la defensa de los derechos de los colombianos. No podemos, por que una de los miembros de esa Corte haya incurrido en un error o en algo indebido, entonces acabar con la Corte Constitucional, porque, entre otras cosas, ¿con qué la reemplazamos? ¿Cómo así que acabemos con la justicia? Es como si, y yo lo digo como periodista, si algún periodista exagera o comete una equivocación, entonces acabemos con el periodismo. No, más bien corrijamos lo que ese periodista está diciendo, pidámosle que rectifique, pero no acabemos con el periodismo. La justicia, pues no podemos acabar con la rama judicial, la podemos sí mejorar, y eso es lo que tenemos todos juntos que hacer, buscar la forma para mejorarla a través de los mecanismos que la Constitución y las leyes nos ofrecen. Y yo quiero hacerle un llamado a los colombianos y un llamado a las propias Cortes a que procedamos en esa dirección, buscando corregir lo que no está trabajando bien y fortaleciendo lo que sí está trabajando. Y si hay personas que están incumpliendo su deber, que han obrado mal, pues entonces que
caiga todo el peso de la ley. Para eso está la ley, para eso están las instituciones. Pero tenemos que siempre preservar nuestra institucionalidad. A algunos les gusta hacer borrón y cuenta nueva con la institucionalidad. Eso es en otros países. En Colombia, nosotros desde la época de nuestra independencia somos partidarios de las instituciones y dejar que las instituciones funcionen y no hacer caso omiso de ellas. Y yo, por lo menos como demócrata, lo que voy a hacer siempre es defender la institucionalidad, defender las instituciones, no atacarlas per se, porque vuelvo y repito, las instituciones no delinquen, delinquen las personas o algunas de ellas que las administran o que las componen. Y es contra ellas contra quienes tenemos que obrar, no contra las propias instituciones. Y ese es el llamado que yo también le voy a hacer a la Corte Constitucional, diciéndole que, por supuesto, el presidente de la República, como jefe de Estado, estará siempre dispuesto a reunirse con las Cortes o con quien sea necesario. En el caso de la reunión que hicimos en el Palacio esta semana, también invitamos al otro poder muy importante, el Poder Legislativo. Allá estuvo el presidente de la Cámara, el presidente del Senado no asistió, pero dijo que estaba presente en espíritu y corazón porque entendía que en situaciones como estas el Estado como un todo es el que debe de reaccionar y buscar las soluciones a los problemas del funcionamiento de las instituciones que precisamente compone el Estado.